ubicado en un contexto cultural diferente. Al verlo, tendrás la oportunidad de viajar en el tiempo y experimentar cómo la sociedad solía ver el mundo. Somos REC TV, el ayer y hoy juntos. Esta semana destacamos en REC. ¿Por qué estás de luto? No me digas que perdiste un ser querido. No, mujer, nada que ver. Lo que pasa es que se murió mi marido. Ah. Bienvenidos a Mundo Deportivo. Es un placer para nosotros recibirlos en una nueva edición de Inolvidables en su canal 13 Cable. Esto es para ti. Oye, aquí estamos llegando a la que era la embajada de A Estados la Unidos. ex embajada de Estados Unidos. Infinitamente mejor que la nueva. Ladraba el perro. Soy Angélica Castro y estoy acá para dar inicio a nuestra 10ª temporada de Más Música. Solo en REC, el ayer y hoy juntos. Esa noche estábamos en la agencia Reuters. Yo he trabajado muchos años en la agencia Reuters. Y llegó la noticia de la invasión. Teníamos un solo mensajero y muy viejito el pobre, porque en el turno de noche no pasaban cosas grandes. Y había ido Marina a buscarme para que nos fuéramos juntos a la casa. Entonces había que correr desde la oficina de Reuters, que estaba en Bandera 441, un edificio que ya no existe, hasta el Mercurio. Y el pobre Segundo Mora corría y volvía jadeando. Entonces Marina me dijo, ¿quieres que yo también vaya? Y se empezaron a turnar los dos. Yo creo que esa noche fue cuando se infectó Marina del virus del periodismo. Durante 5 décadas, el comentario de un hombre marcó la visión de los chilenos sobre el mundo. Un hombre de cabeza grande, inteligente, de mirada aguda detrás de sus anteojos y su pipa inseparable, un hombre público que sin embargo se guardaba para sí. Él no estaba para espectáculo, él estaba para dar noticias. Y con todo lo que eso significa, la responsabilidad que tiene el periodismo, él la captó perfectamente siempre y la vivió en profundidad. El mejor periodista internacional de Chile, un español marcado por la guerra que logró proyectarse en un país ajeno y hacer lo propio. Tenía los lóbulos frontales muy desarrollados, entonces era de las personas que uno mirándola decía, este tipo debe ser muy inteligente porque tiene una gran cabeza. Y efectivamente lo era. Me enseñó a actuar en esta profesión con una gran seriedad, con un gran respeto hacia uno mismo y hacia las personas que te leen o que te ven o que te escuchan. No tenía mucha paciencia con la tontera, cuando se le hacían preguntas tontas o cuando le ponían inconvenientes para poder desarrollar su trabajo con facilidad, perdía un poco la paciencia. Y yo creo que tenía razón. Un hombre de fachada imponente que guardaba su ternura muy adentro. Los colegas le decían, eres un lobo estepario, no tienes amigo. Un maestro que por su marcada personalidad dejó un espacio vacío y por eso se hizo inolvidable. Como buen español, José María Navasal era un periodista de esos que hacen escuela. Reflexionaba y a la vez sabía narrar la noticia de modo que capturaba al espectador. Quienes tuvimos la suerte de conocerlo siempre supimos que detrás de su pipa y su aire solemne se hallaba una persona amable y tolerante. Esa seriedad que transmitía se debía también a que era un tipo trabajólico, un incansable amante de su profesión, pero fue muy hábil para separar trabajo y familia, cosa que no siempre es posible. Si en el periódico o en el canal era un hombre terco, inquebrantable, en casa fue un marido ejemplar, aficionado a la lectura y al bridge. No sé, sentimos como un par de soledades, así, fue una cosa increíble.
Y tuve que hacer toda una historia para convencer a mi madre de que lo conocía a José María desde hacía muchos meses, que lo que pasa es que no le había dicho, porque si no, no me autoriza a casarme, ¿no? De esta forma, en 1940, parecía que ya había planificado toda su vida y la de Marina también. Yo diría que fuimos en parte yo a la sombra de él y él a veces a la sombra mía, porque resulta que yo era más popular, porque la revista Ecrán, yo estuve 14 años en Ecrán, la revista Ecrán y los artistas y viajar y ir a los estudios de cine y qué sé yo, me hacían muy popular a mí. Y además yo aparecía en foto en la revista, él no. Solitario, de mal carácter y con estados de ánimo cambiantes, probablemente José María Navasal no habría llegado a ser un gran periodista sin el apoyo de Marina, quien fue la razón de su vida. Juntos protagonizaron una de las más bellas historias de amor de las que se tenga memoria en este país. Eran inseparables. Chile ha sido un país muy bueno conmigo porque no solamente me dio la oportunidad de tener una segunda, en realidad una tercera patria, que la segunda fue Cuba, sino porque me dio a Marina. Vivían el uno para el otro. Él decía que, como habían pololeado tan poco, todos los años de casado los estaban dedicando a conocerse. Y parece que era cierto, porque siempre se los veía riendo, muy entretenidos los dos, como si se acabaran de enamorar. Y él todas las frases las iniciaba como Marina y yo. Él la consideraba constantemente, estaba muy presente en su vida y me encantaba la relación que tenían entre ellos, porque él de repente refunfuñaba y estaba molesto, llegaba Marina y era como un bálsamo y él se apoyaba mucho en ella le daba mucha estabilidad, yo creo. Él siempre decía que Marina, su señora, era lo más importante. Yo creo que adoraba a sus hijos, sin duda alguna, obvio, ¿no? Pero Marina era como su otro yo, como él, como que dividía su ser en dos personas, José María Navasal y ella, y no podía vivir sin ella. En 1969, José María Navasal era un respetado y conocido periodista de los de antaño, que se habían formado en el rigor de la profesión. Era duro en sus reflexiones, él era bastante tajante, lo que lo hacía parecer como una persona implacable de repente, y no lo era tremendamente sensible, pero parece que consideraba su deber decir la verdad siempre, y a veces entonces para quienes no lo conocían bien sonaba duro. Era un hombre siempre aferrado a su pipa, chupando la pipa, tenía su personalidad, a él no le gustaba que lo pasaran a llevar, ni que lo atropellaran, o que se le interrumpiera. Cuando pasó su boleta de honorario, llamó por teléfono y le dijeron, no está listo el cheque. Entonces se enojó y renunció. Dijo, no, yo no. La condición que pongo es no hablar con contadores. Yo no hablo con contadores. Era un poco intransigente. Jaime Celedón, publicista y actor, invita al analista internacional a participar en el programa A esta hora se improvisa de Canal 13. Yo elegí un grupo de periodistas que fueran muy expertos para el primer panel, porque era un programa periodístico fundamentalmente. Entonces no me cupo duda de llamar a José María para que hiciera toda la parte del enfoque semanal de lo que estaba pasando en el mundo. A esta hora se improvisa fue el fiel reflejo de la efervescencia política que se vivía en el Chile de esos años. En su silla se sentaron los más prominentes políticos, tanto de izquierda como de derecha, y hubo debates memorables. Un hombre muy serio, muy documentado, yo diría en algunos casos erudito, era una especie de biblioteca ambulante, porque tenía una precisión y una memoria para los nombres, las ciudades, los países, los años, las fechas. Y muy serio en el sentido no que no tuviera sentido del humor, sino que muy responsable. Tenía una memoria, repito, privilegiada. Nos pidió, sí, en una oportunidad, que si se equivocaba en alguna fecha o en algún personaje, no se lo dijéramos en cámara, porque entonces iba a perder esa sensación de invulnerable que tenía. Así que por favor que no le dijéramos no fue fulano o no fue el 14 de febrero sino el 28 de marzo. Pero la verdad es que no se equivocaba nunca. Era una persona nerviosa y de relativamente mal genio. Y un conversador
que no le gustaba que uno se fuera por las ramas, sino que si uno empezaba a dar una explicación un poco larga, él luego interrumpía y decía, no, pero vamos, esto es lo que me interesa a mí. En este contexto de descalificaciones mutuas, de amenazas veladas y llamados a la revolución, Navasal nunca perdió la compostura. Fue aquí donde selló para siempre su fama de periodista imperturbable y equilibrado. Pero todo tenía un límite. Un día domingo, el programa iba en vivo en la noche, me llamó Tito Moon, que me fuera urgente a su casa, y fui a su casa a la hora de almuerzo, y me dijo, oye, yo te quiero decir una cosa, yo no soporto a Navasal. ¿Cómo? Le dije, no soporto a Navasal. Con esa erudición y ese tono y esa facha, no lo puedo ver. Bueno, ¿y qué quieres decir? Hoy día yo lo voy a corregir, bueno, haz tú lo que quieras. Y estábamos en el programa y se tocó el tema de la Guardia Suiza. Entonces Navasal empezó a explicar cómo se había fundado la Guardia Suiza, cuáles eran los sistemas de trabajo que tenían en el Vaticano, y de repente dijo, y la Guardia Suiza, que la forman 127 personas, y Tito Moon dice, 126. Navasal se desorientó, lo miró, 127 personas, 126. Base, dijo, qué curioso, yo tengo muy claro que son 127. Es que uno se murió anoche, dijo. Ah, si se murió anoche, entonces son 126. Y yo sabía lo que estaba haciendo, por eso yo no pude aguantar la risa. Y al término del programa le dije a Navasal. Y Navasal se enojó con Moon. Durante un tiempo prolongado no se hablaron. Yo soy periodista de corazón, de vocación. Antes que hubiera colegio, antes que hubiera escuela, estábamos ya Marina y yo como periodistas. Él se retiró del programa con una frase que no olvido. Yo no he venido a este programa ni a ofender ni a que me ofendan, porque el programa de tertulia, por desgracia, igual que Chile, se transformó en una barricada. Que como todas las cosas buenas se terminan. Ese es el problema. Al poco tiempo se convirtió en el analista internacional de Tele 13. En el Tele 13 de entonces, Navasal tenía el tiempo suficiente para explayarse sobre el acontecer mundial. Integraba un panel de especialistas que permanecían sentados durante todo el noticiero esperando su turno para hablar. Su gran virtud en este periodo fue acercar el tema internacional a la gente común, tal como ya lo había hecho años atrás con Juan Pérez, Mira al Mundo. Era muy claro y entendía muy bien lo que estaba pasando. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar con ustedes de cordones. Esta palabra, que estuvo muy de actualidad en otros tiempos, sigue teniendo vigencia, aunque un significado enteramente distinto. Existe aún, alrededor de la ciudad de Santiago, un cordón de extrema miseria, formado por los llamados campamentos en tránsito, por las poblaciones marginales. Hay 547 de estos campamentos, y en ellos alojan 136.012 familias, con un total de 616.866 personas, alrededor de la quinta parte de la población de Santiago, en condiciones subhumanas. Se habló mucho de ayudarlos, se hizo poco. Gracias a sus apariciones televisivas, Navasal abandonó el anonimato que le daba la pluma. Hubo 3 periodos en esto. El primer periodo, yo era el marido de Marina. Marina salía en ecrán, fotografiada con Paul Newman, con Grace Kelly, con los más importantes actores de esa época y actrices. Y yo, cuando llegaba a un ministerio, le decía a la secretaria, ¿podría decirle al ministro que Navasal lo espera? Navasal, ¿usted es pariente de Marina? Esa era la primera reacción. La segunda reacción, entré hasta ahora se improvisa, que fue en su momento dado el programa más visto de Chile, lejos. Fue un éxito enorme. Entonces Marina pasó a ser la esposa mía. A ella le veían, Marina de Navasal, usted está casada con él. Y finalmente hicimos juntos, varios años, el programa Almorzando, que lo hacíamos nosotros todos los días de la semana, los dos juntos. Y entonces nos convertimos en los Navasal.
Pero como llegó formado profesionalmente a este medio, nunca se consideró a sí mismo una estrella, ni menos como parte de la farándula. Era un hombre serio que no estaba para esas cosas. De hecho, a mí me consta que le ofrecían hacer comerciales, y que nunca aceptó hacer un comercial porque consideraba que era incompatible el vender un producto en televisión con la credibilidad y con la opinión personal. Y eso lo mantuvo hasta el final. Él tomó el periodismo más que como una profesión, como una cátedra. Y sin ser pedante para nada, cada vez que intervenía era una lección para muchos de nosotros en cuanto a cómo hay que enfocar la noticia, cómo hay que decirla, cómo hay que analizarla. Y tenía la peculiaridad de que era muy objetivo, o sea, no tomaba partido, siendo un hombre que obviamente tenía una posición personal en materia política. A partir de 1969, José María Navasal comienza una larga y dilatada relación profesional con el Canal 13, casa televisiva en la que permanecería hasta poco antes de su muerte. Como comentarista internacional del canal, nuevamente le tocó cubrir muchos acontecimientos mundiales. No había caso, había nacido para viajar. El 11 de septiembre de 1973, por ejemplo, se encontraba junto a Marina en Israel, y ahí les tocó vivir uno de los momentos más amargos de su vida, ya que su hijo Joaquín era un reconocido simpatizante del gobierno de la Unidad Popular. No sabíamos nada de lo que pasaba en Chile, estábamos con ganas de volver, pero no se podía. No se podía entrar al país. Fue un momento muy duro. Ya volvemos. Cuando entra el frío dentro de tu casa y la habitación se enfría, te tapas con suéteres, mantas y frazadas, pero aún sientes que te congelas y no quieres poner la calefacción para no pagar miles en tu factura de energía. Tenemos la solución para ti. Presentamos InstaHeater, el calentador portátil del tamaño de un enchufe que calienta toda la habitación y te mantiene cálido, cómodo y abrigado. Ahora ya puedes calentar cualquier habitación de tu casa en tan solo minutos. InstaHeater es práctico, se adapta a un enchufe de pared y se ajusta a cualquier posición. Su secreto es la tecnología ThermoSpan, que multiplica el calor de tu habitación desde una pequeña unidad de pared totalmente portátil y que controlas desde la palma de tu mano. Solo tienes que ajustar la temperatura deseada y listo. Tendrás la temperatura perfecta en toda la habitación. Sus turbinas de propulsión de aire calientan una habitación de hasta 250 pies cuadrados o más en tan solo minutos. Ahora ya puedes combatir el frío y hacer que tus habitaciones se sientan cálidas al instante con InstaHeater. Calienta ese helado azulejo congelado en un baño frío. Haz que el garaje con corriente de aire sea un cómodo taller. Ahorra en las facturas de calefacción y solo calienta la habitación de invitados cuando tienes visita. Llama ahora y ordena tu InstaHeater a un precio increíble de lanzamiento. Y con tu orden te damos un segundo InstaHeater a mitad de precio. Pero eso no es todo. Si llamas ahora mismo solo por lanzamiento de InstaHeater, te damos 70% de descuento para todos los InstaHeaters adicionales que quieras ordenar. Sí, escuchaste bien. Pagas el primero, el segundo va a mitad de precio y te damos 70% de descuento para todos los que quieras ordenar. Aprovecha ahora. Esta promoción es limitada y se acaban rápido las unidades. Así que no te demores. Llama ya. Continúa disfrutando REC. El ayer y hoy juntos. Al regresar a Chile en 1973, la familia Navasal se dividió. Joaquín, el hijo mayor, partió a Argentina debido a que tenía un importante cargo en el diario de izquierda Última Hora. Esta situación afectó mucho a José María, quien evitaba comentar el tema en público. Llevaba por dentro su sufrimiento. Saddam Hussein ha decidido jugársela todo por todo. Sin tregua, continuó analizando los avatares mundiales desde su ya consolidada tribuna en Tele 13.
Seguía siendo un hombre serio, reservado, que no estaba para frivolidades, como atender, por ejemplo, a una simpática chiquilla que era hija de Marlene Arens, medallista olímpica de jabalina. Y en el examen de grado había que prepararse en la parte internacional, y yo me acuerdo que lo llamé por teléfono y le pedí: don José María, no sé si usted se acuerda de mí, soy tal persona, me puede recibir. Y me acuerdo que me dijo una cosa que me marcó profundamente para después mi carrera profesional. Me dijo: no sé si tengo ganas de perder tiempo con usted. Era muy directo, porque usted es una persona que me parece, me tinca, que por su situación, en fin, nombró varias características, no creo que se vaya a dedicar, no creo que se vaya a esforzar en el periodismo. Pero tuvo también otras aficiones. Escribió, por ejemplo, la novela La Tierra no es redonda, que tuvo buena crítica en los años 60. Y también este libro de testimonios en donde relató parte de los secretos de su carrera profesional. Uno puede trabajar muchos años testimoniando la historia, viendo lo que ocurre y explicándolo. Pero basta con un solo desliz para que se quiebre la confianza que tienen en uno. Sondeos de la época ubicaban a José María Navasal como uno de los hombres con mayor credibilidad del país. Y es que en la década del 70, ese dejo cubano con que relataba las noticias sonaba más neutral y más objetivo que nunca. Pese a su declarado anticomunismo y anticastrismo, nunca dio señales de pertenecer a ninguna agrupación política y se apasionaba de igual forma en describir las pugnas políticas de Washington como las del Politburo soviético. Es por eso que no debe haber sido fácil convencerlo de que aceptara realizar la idea que tenía en mente el director de Canal 13, don Eleodoro Rodríguez Mati. Fue extraordinariamente curioso porque no se nos habría ocurrido jamás. Eleodoro nos llamó y nos propuso a los dos, nos dijo: yo tengo esta idea de hacer este almorzando que se hace en Buenos Aires con una actriz, pero nosotros pensamos que mejor con un matrimonio de periodistas. Y bueno, le dijimos nosotros. En 1975 salió al aire Almorzando con los Navasal, un programa misceláneo de conversación en el que Marina estaba a sus anchas. José María, en cambio, estuvo siempre más alerta, preocupado de que el programa no se desviara de los temas importantes. Nos ayudamos mucho el uno al otro. De repente uno se enfermaba y el otro se hacía cargo, claro, porque todos los días era tremendo. Yo creo que ese fue realmente un matrimonio ejemplar. Un matrimonio en la vida y un matrimonio en el periodismo. Tanto es así que todos conocen a Marina como Marina Navasal, y Marina es Marina de Navasal. Ellos debían mantenerse informados de muchos temas, ajenos incluso a sus especialidades, y tenían que aparecer alegres cada mediodía. Marina lo disfrutaba, pero probablemente esto terminó por agobiar a José María, un hombre de difícil sonrisa y habituado más a la soledad de una máquina de escribir que a las luces del estudio. Metódico como era, a fines de los 70 comenzó a planificar su retiro. Yo tengo una enfermedad mortal que en mayor o menor grado la tenemos todos. Cada día soy un día más viejo. Y eso no se detiene, no se ha encontrado un antibiótico para parar eso. Con Marina decidieron entonces dejar el estrés santiaguino y se van a vivir a Viña del Mar, reduciendo considerablemente sus jornadas laborales. El regreso al poder de Boris Yeltsin, luego de una larga enfermedad, y el temor occidental ante una posible alianza entre Rusia y China, fueron los últimos acontecimientos mundiales que José María Navasal analizó en televisión. Hace poco había cumplido los 80 años de edad y con 56 en el cuerpo de incansable trabajo periodístico, sentía que ya era el momento de retirarse. Casi como una broma del Día de los Inocentes, ese sábado 28 de diciembre del año 1996, los chilenos quedamos atónitos viendo la despedida de uno de los más grandes periodistas del siglo. ¿Quién era realmente José María Navasal? José María Rafael Joaquín Modesto Isidro Ignacio Navasal González,
Fue el generoso nombre que recibió este niño nacido en Madrid el 16 de junio de 1916. Su padre, Joaquín Navasal y de Mendiri, era un español de clase alta, bohemio y aventurero, que se había casado hacía pocos meses con una rica heredera cubana, doña Rosario González. Fue el único hijo de este matrimonio binacional que duraría pocos meses. Mientras su padre viajaba por el mundo, su madre enfermó y murió antes que él cumpliera los 2 años de vida. Con su abuela y una tía materna, iniciaría entonces un largo viaje que finalmente lo traería a Chile casi por casualidad. Pero antes haría varias escalas. Su infancia la pasó en la exclusiva Riviera francesa, en Mónaco, y también en París, una ciudad deslumbrante que comenzaba a vivir los años locos después de la Primera Guerra. De los europeos, el pequeño Navasal heredaría varios idiomas y el interés por la cultura universal. De París se traslada junto a su tía a Cuba, país donde los González eran aristócratas, dueños de una de las principales tabacaleras. En La Habana es matriculado en el exclusivo colegio jesuita Belén, el mismo donde pocos años después estudiaría otro descendiente de españoles, Fidel Castro. Como mejor alumno de su promoción, José María es enviado a una high school norteamericana. En eso estaba cuando, antes de cumplir los 20 años, recibe una extraña carta desde Chile. Su padre, a quien no conocía, quería verlo urgentemente. Lo mandó llamar y él se vino con la tía. Estuvieron algo así como 3 meses juntos. No se entendieron para nada. Empezó la guerra civil de España y el padre dijo, nos vamos a España. Entonces José María, que venía con esta cosa democrática de Estados Unidos, no de Cuba, que había tenido dictadura, sino que de Estados Unidos, le preguntó a qué lado, a qué bando, si a la República o no. El padre le dio una bofetada y le dijo, te quedas en Chile porque yo me voy. Ese fue el contacto de José María con su padre. Nunca más volvió a ver a su padre, quien no le dejó nada, salvo un extraño país por conocer. Eran los años 30. España se desangraba por la guerra civil y ya se presentía un conflicto de proporciones en el mundo occidental. Nunca más abandonaría nuestro país. Sin embargo, los países de su infancia le dejaron para siempre ese inconfundible castellano neutro, mezcla entre cubano y español. En Santiago se matriculó en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica y para poder pagar sus estudios trabajó escribiendo frases publicitarias para la Radio Agricultura. Tenía muy claro, por ejemplo, que no sería abogado y abandonó sus estudios. A partir de ahora se dedicaría 100% a la nueva pasión de su vida, para la cual no era necesario estudiar, sino que simplemente tenía. Segunda Guerra Mundial en Europa. Tú dices, bueno, ¿y a mí qué? No, resulta, y entonces él buscaba la relación. Y esa fue la línea de él hasta que falleció, ¿no? Y sentó las bases de un nuevo enfoque para los temas mundiales que antes estaban reducidos a 2 polos opuestos. Por un lado, la mera reproducción de cables mal traducidos y por otro lado, las extensas crónicas de viajes más cercanas a la literatura que al periodismo. Lo que hizo Navasal entonces fue algo tan sencillo como difícil: explicar lo inexplicable que pasaba en el mundo. Me impresionó mucho su extraordinaria capacidad para redactar los editoriales con rapidez. Más o menos a las 3:30, 4 de la tarde, él iba a una reunión de editores con el director del diario y el resto de los del cuerpo
ejecutivo del Mercurio, regresaba él con la tarea de hacer un editorial sobre algún tema específico, por ejemplo, sobre la muerte del Che Guevara, en esa época me acuerdo, o sobre la Guerra Fría, en fin. Se instalaba en su máquina, que era una vieja Underwood, ponía su papel, escribía a toda velocidad, tiraba el papel y partía de vuelta a la sala de dirección y lo entregaba. Y al día siguiente yo miraba en el Mercurio una verdadera obra de arte. Pero viajar por el mundo y despachar información hacia Chile no era una tarea fácil en aquellos años. Era un verdadero problema para los enviados al extranjero. Había que ingeniárselas a como diera lugar. Durante el Mundial de Brasil, por ejemplo, José María Navasal tuvo que ir cada noche a las 3 de la mañana al aeropuerto de Río de Janeiro a esperar si alguien por casualidad viajaba hacia Chile vía Buenos Aires. Esa era la forma como llegaban las crónicas de Pepe Navas a la sala de redacción de la revista Estadio. El Mundial del 50 en Brasil, cuando se reanudaron los mundiales después de la guerra, designó el director a Navasal. Causó sorpresa porque era especialista en tenis y lo envió especialmente por su amplio dominio del inglés para entenderse con las delegaciones extranjeras. Así que cubrió Navasal el Mundial del 50. Bajo el seudónimo de Pepe Navas, José María Navasal desarrolló una prolífica y poco recordada faceta como periodista deportivo. Señor, ¿a usted le gusta el fútbol? Sí, señor. ¿Por qué le gusta el fútbol? Porque lo he practicado. Pero como espectador, ¿le gusta? Como espectador, sí. Yo que no. Señor, venga para acá, no se vaya. Mire la cámara. ¿A usted le gusta el fútbol? Muchísimo me gusta el fútbol. ¿Por qué? Porque es un deporte ciencia, un deporte popular. Porque es un deporte de hombres. De hombres, sí. Sí, ¿por qué se ríe usted? No, señor, no me ríe. A mí me gusta mucho y porque creo que es un deporte en que participa todo el pueblo de Chile. ¿Y usted es hincha de algún equipo? A mí me gustan los deportes populares y yo soy hincha de la Universidad Católica. Ah, pues ¿usted cree que la Universidad Católica es el equipo popular? Sí, yo creo que es el equipo popular, pero ahora no, en la época anterior. Ahora no tanto. ¿En la época suya? Sí, a usted lo había visto yo antes en televisión. Ah, me había visto, yo también, sí, usted, señor. Sí. Pero ¿cómo se explica usted el fenómeno del hincha? ¿Qué es el hincha? Bueno, es un jugador frustrado muchas veces, y porque la gente necesita identificarse con algo, entonces se identifica con un equipo de fútbol para tener alguna pasión, porque este es un país muy sin pasión. Siempre con un estilo elegante y agudo que lo distanciaba un poco del tradicional reportero de cancha. Escribía indistintamente de Roland Garros y Wimbledon, como de espionaje y pactos secretos entre potencias nucleares. Estadio prestigiaba a quienes escribían en sus páginas. ¿Y saben ustedes lo que hizo Navasal en aquella época? Siguió a Lucho Ayala, que es como seguir ahora a Marcelo Ríos. A los 35 años, Navasal ya era un destacado y multifacético periodista. De las últimas noticias y la revista Estadio pasó a El Mercurio, la ruta lógica de ascenso periodístico en aquellos años. En El Mercurio comienza a cimentar las bases de una sólida carrera de 47 años en la que llegaría a ser jefe del área internacional y posteriormente jefe de los servicios informativos de todo el periódico. Admiraba su facilidad para escribir, admiraba la facilidad periodística que tenía para buscar la esencia de lo que quería decir y remitirse a eso en sus comentarios. Siempre había puntos precisos, no divagaba, no hacía lo que en periodismo se llama, no sé si se llama todavía, se llamaba jaita en ese tiempo. Era muy preciso. Él exigía, y me exigía a mí personalmente, corroborar cada información en varias fuentes. Me exigía al mismo tiempo no tirar nunca un comentario sin tener el respaldo adecuado. Paralelamente, su esposa Marina también había desarrollado una exitosa carrera periodística casi por casualidad. Un día fue a buscar a su marido a las últimas noticias y el director del diario, al verla, le ofreció trabajo de inmediato. Y de ahí no paró más. Y entre los dos
formaron la pareja de periodistas más renombrada de la época. Tuvieron 2 hijos, Joaquín y Jimena. No hay dudas de que José María fue un padre ejemplar que se preocupó de darles lo mejor a ambos. Sin embargo, ese excesivo afán por planificarlo todo le traería más de algún problema. Muy estricto. Además que él tenía extraordinariamente claro qué es lo que teníamos nosotros que hacer con nuestra vida. El problema es que nunca nos preguntó qué pensábamos nosotros. Ya volvemos. Cuando entra el frío dentro de tu casa y la habitación se enfría, te tapas con suéteres, mantas y frazadas, pero aún sientes que te congelas y no quieres poner la calefacción para no pagar miles en tu factura de energía. Tenemos la solución para ti. Presentamos InstaHeater, el calentador portátil del tamaño de un enchufe que calienta toda la habitación y te mantiene cálido, cómodo y abrigado. Ahora ya puedes calentar cualquier habitación de tu casa en tan solo minutos. InstaHeater es práctico, se adapta a un enchufe de pared y se ajusta a cualquier posición. Su secreto es la tecnología ThermoSpan, que multiplica el calor de tu habitación desde una pequeña unidad de pared totalmente portátil y que controlas desde la palma de tu mano. Solo tienes que ajustar la temperatura deseada y listo. Tendrás la temperatura perfecta en toda la habitación. Sus turbinas de propulsión de aire calientan una habitación de hasta 250 pies cuadrados o más en tan solo minutos. Ahora ya puedes combatir el frío y hacer que tus habitaciones se sientan cálidas al instante con InstaHeater. Calienta ese helado azulejo congelado en un baño frío. Haz que el garaje con corriente de aire sea un cómodo taller. Ahorra en las facturas de calefacción y solo calienta la habitación de invitados cuando tienes visita. Llama ahora y ordena tu InstaHeater a un precio increíble de lanzamiento. Y con tu orden te damos un segundo InstaHeater a mitad de precio. Pero eso no es todo. Si llamas ahora mismo solo por lanzamiento de InstaHeater, te damos 70% de descuento para todos los InstaHeaters adicionales que quieras ordenar. Sí, escuchaste bien. Pagas el primero, el segundo va a mitad de precio y te damos 70% de descuento para todos los que quieras ordenar. Aprovecha ahora. Esta promoción es limitada y se acaban rápido las unidades. Así que no te demores. Llama ya. Continúa disfrutando REC. El ayer y hoy juntos. A los 20 años, José María Navasal llega a Chile. Se enamora profundamente de quien fue su pareja, tanto en su vida privada como en lo que fue la pasión de su vida, el periodismo. Fue un profesional que no tardó en ser reconocido como el mejor periodista internacional, un maestro para muchos, un cubano español marcado por la guerra que logró proyectarse en un país ajeno al que hizo propio. En una época en que pocos chilenos se asomaban al exterior, José María Navasal fue un verdadero trotamundos, un periodista incansable que estuvo en la mayoría de los conflictos bélicos del siglo, entre ellos las guerras de Corea, Camboya, la guerra de los 6 días, Vietnam y otros tantos epicentros de la noticia mundial. Le tocó entrevistar a grandes personalidades de la época, como los generales de Gaulle y Eisenhower, los hermanos Kennedy y a un Fidel Castro recién asumido, por nombrar solo algunos. A mediados de los años 50, los Navasal se sintieron seducidos con la idea de tener una empresa propia en la que ambos pudiesen trabajar codo a codo. Sin abandonar sus respectivos empleos, crearon junto a Andrés Aburto, entonces subdirector del Diario Ilustrado, la agencia informativa Orbe. El objetivo era nutrir cada mañana con noticias internacionales y la pauta diaria a los medios del país que pagaran por el servicio que estaba dirigido principalmente a las radios. Con apenas 4 máquinas de escribir, un par de líneas telefónicas y los mismos dueños redactando las noticias,
en 1955 comienzan a operar. Mientras los Navasal fueron sus dueños, la agencia funcionó a las mil maravillas, salvo por un pequeño detalle. Ninguna radio pagaba el servicio. Entonces, duró años, ¿ah? Pero nos dábamos vuelta apenas. Y cuando el gobierno del presidente Frei, del otro presidente Frei, nos propusieron comprarla, nos dimos cuenta que en realidad como negocio no era. No teníamos los medios tampoco como para aumentarla, ¿no? Y hacerla más activa, así que la vendimos. Pese al fracaso económico de la agencia informativa Orbe, los Navasal pudieron demostrar que eran dos periodistas emprendedores capaces de levantar una gran empresa de la nada. En cuanto a la agencia, después de un tiempo, esta volvió a manos privadas y sigue hasta nuestros días, cumpliendo el mismo rol para el que fue creada: entregar noticias de primera fuente a los diferentes medios del país. Navasal estaba en Houston cuando Neil Armstrong pisó la luna. Al repasar su vida antes de morir, consideró que esta fue la noticia más importante, la más trascendental que le tocó cubrir en sus 56 años de periodismo. Es un tema que yo pedí, que lo quería hacer yo, me lo dieron y cubrí. Yo creo que eso es lo más importante que yo he hecho en mi vida. Aquel 20 de julio de 1969, los lectores chilenos leían con asombro las increíbles anécdotas que Navasal enviaba desde los Estados Unidos, como el número de cafés y cigarrillos consumidos en la base de la NASA, o las dudas de los soviéticos de que todo fuera cierto, ya que creían que el alunizaje se había grabado en un estudio de Hollywood. A diario, entonces, debía relacionarse con un sinnúmero de personas, lo que hacía con un trato amable y deferente. Sin embargo, nunca pudo sacarse el estigma de ser un hombre solitario, de pocos amigos. Su carácter fuerte y su fama de sabelotodo lo alejaba de las personas e incluso de algunos compañeros de profesión. Metódico hasta la exageración. Todo lo planificaba. Y contrariamente a los periodistas de aquel entonces, no era trasnochador, como fuimos todos. Él se acostaba muy temprano y leía. Para él, el amigo de su vida fue siempre un buen libro. Por eso que era tan culto, tan erudito. Y tenía las costumbres inversas a las del periodismo de aquel entonces, el periodismo trasnochador. No era hombre de vida social. Incluso en los viajes periodísticos, cuando iban en grupo, me enviaban por el Mercurio o por el Canal, le decían, oye, no puede ser que te vayas a acostar temprano, ¿no? Y así era, no era hombre de vida social. Inexplicablemente, el inmenso amor que se tenían les produjo más de un problema familiar y la relación con sus hijos se resintió bastante. Una relación, digamos, muy simbiótica entre ellos dos, en que a ratos con mi hermano sentíamos que nosotros habíamos nacido para cumplir nomás con la humanidad, digamos, de reponer, porque no necesariamente había un espacio para nosotros en esa unión tan estrecha. Eso es un hecho real, o sea, no hubo una cosa tan vinculante con nosotros como fueron entre ellos dos. Y cuando el marido y la mujer están muy pendientes el uno del otro y el otro del uno, los hijos quedan un poco en segundo plano. Yo lo he sentido después. En el momento de vivirlo no me di cuenta, pero después lo he sentido. Pese a ser un reconocido hombre de mundo, de ideas liberales y hasta progresistas, puertas adentro, fue un padre conservador, enchapado a la antigua. Las fiestas no estaban contempladas dentro del listado de las cosas autorizadas. Mi papá sostenía que todo aquel que salía después de las 8 de la noche de su casa era un depravado. Entonces se acabó la discusión nomás. Como padre, fue exigente con sus hijos. Quiso siempre que Joaquín y Jimena fueran a la universidad, pero que por nada del mundo se dedicaran al periodismo. Sin embargo, ninguno de sus hijos tomó muy en serio esta advertencia, porque ambos
estudiaron periodismo. Además, ambos se involucraron activamente en la política combativa de fines de los 60, época de grandes cambios y transformaciones en Chile. Él veía que Joaquín era un excelente periodista. No compartían mucho las mismas ideas, pero nosotros somos del periodo, José María y yo éramos del periodo en que tú podías tener cualquier idea política y ser amigo. Son el periodo ese en que tú te encontrabas de cualquier sector político y eras compañero, y alí, y vente a tomar un trago a la casa. Esa cosa siniestra de hoy en día, de que a ti te ubican por sectores políticos, no existía. En la década de los 90, el mundo cambió, pero no solo en materias políticas o sociales. A la televisión llegó la feroz competencia por el rating. En este nuevo escenario, siempre contra el tiempo, la figura señera de este comentarista era la imagen de una televisión con mucho contenido, pero insostenible comercialmente hablando, según los entendidos en la materia. En general, la noticia internacional corriente la limitan a un mínimo. A mí me fueron cortando, yo había empezado con 15 minutos, después con 8 y ahora con 4. La televisión hoy lucha contra los segundos. En esos tiempos había espacios para la reflexión, para entregar un análisis, para entregar conceptos en televisión. Y están haciendo falta frente a lo difícil que es el tema internacional. Finalmente, llegó la despedida. Visiblemente emocionado, el 28 de diciembre de ese año, abandona para siempre la pasión de su vida. Ya no había que esperar otra semana para ver cómo cambiaba el mundo. Hoy en día ya está uno cansado, está terminando. Puede mirar para atrás con satisfacción. Yo entrevisté a Eisenhower, entrevisté a Kennedy, entrevisté a De Gaulle, como te contaba, a una cantidad de gente. Todo eso queda en mi memoria. En el último tiempo, era frecuente encontrarse con los Navasal caminando de la mano, a paso tranquilo, por las calles de Viña del Mar. La gente los saludaba y les expresaba un gran cariño. Con casi 60 años de matrimonio, seguían siendo esas dos soledades que algún día se unieron para toda la vida. Juntos eran como una misma persona. Por ahí había salido una entrevista en Viña que la titularon. José María Navasal dice que si Marina le suelta la mano, él se cae. Algo de eso había de los dos. De los dos. Lo echo de menos montones. Lo echo de menos como persona y lo echo de menos como comentarista también. Me gustaría saber qué es lo que piensa él de lo que está pasando hoy en día en el mundo. Creo que nos aclararía muchas cosas con esto de ver la visión desde Chile, ¿no? Pero no está. José María Navasal nunca ganó el Premio Nacional de Periodismo. Una ironía del destino para este chileno con pasaporte español. Yo creo que es una enorme injusticia que no se le haya otorgado el Premio Nacional de Periodismo a José María Navasal. Es lejos uno de los más grandes periodistas que ha tenido este país. Y sin embargo no se lo otorgó. Mucha gente que gana premios en este país es gente que se mueve para que se los den. Navasal jamás haría una cosa así. O sea, tenía su propia dignidad. La verdad era fundamental. Y la honestidad a toda prueba. O sea, tú tenías que vivir de acuerdo a tus principios y eso era absolutamente irrenunciable. No importara que tuvieras que perder oportunidades. Era mucho más importante la honestidad y la verdad contigo mismo que las oportunidades que estabas perdiendo. Y eso yo se lo agradezco hasta el día de hoy y creo que ha sido un gran legado. La credibilidad de él tenía que ver con que él hablaba de los temas que él sabía. No era un periodista que opinaba sobre temas que no les correspondía opinar. Y en ese sentido fue siempre muy serio, muy profundo y muy poco frívolo, diría yo, frente a la noticia que muchas veces se confunde con el espectáculo. A fines de 1998 muere en forma trágica Joaquín, el hijo mayor de los Navasal, quien entonces tenía 55 años de edad. La relación padre-hijo nunca fue muy estrecha. Se vino abajo. Literalmente.
quiso seguir adelante en este mundo derechamente. Yo lo noté porque cada vez que había alguna reunión familiar o alguna cosa, él se despedía de alguna manera. Dejaba entender de que él ya había terminado su ciclo. Me acuerdo que era el año nuevo, él dijo, no, yo al 2000 no voy a llegar. No, yo ya no me interesa cambiar de milenio. Ya sí iba, ya, porque yo le decía yo a Telecera. Estábamos mirando el último año nuevo de Valparaíso desde la ventana del departamento. No, él ya no tenía ganas. Víctima de una disfunción orgánica progresiva, el 19 de enero de 1999, justo a la hora de cierre del Mercurio, José María Navasal dejó este mundo a su manera. La verdad es que se estremecieron hasta los más estoicos, porque él pidió la grabación de Sinatra, My Way, en el momento que ya descendía su ataúd para ser cremado. Es el último recuerdo que nos dejó este hombre que enalteció al periodismo. El periodismo no lo enalteció a él enalteció al periodismo. Es cierto que él influía muchísimo en las decisiones y en cómo tomarlas y qué sé yo, y realmente yo te digo, yo no me he repuesto. Y creo que no me voy a reprogrammar nunca. O sea, la vida sin mi papá hay un hoyo inmenso que nada puede llenar. Ahora lo he hecho más de menos que antes. Me gustaría que me explicara qué pasa en el mundo. José María Navasal fue un profesional a toda prueba. Su incansable interés por el mundo marcó un hito en el periodismo nacional, muchas veces enclaustrado en la monótona actualidad local. Fue la ventana, la antena que conectó a nuestro lejano país con esa aldea global que es el planeta Tierra. Tuvo la habilidad de tratar los grandes temas y ponerlos a la altura del lector y del televidente común. ¿Qué habría comentado después del atentado a las Torres Gemelas? ¿Estaría inmerso en estos momentos en descifrar cuáles son las claves del fundamentalismo islámico? Sin duda que su certera mirada y su facilidad de palabra se echan mucho de menos en estos momentos de tanta agitación internacional. Lo más probable es que esté en algún lugar siguiendo todos estos acontecimientos y buscando la forma de hacerlos más comprensibles por todos nosotros. Gracias por habernos acompañado en una nueva edición de Inolvidables, aquí en Canal 13 Cable.